¿Qué tal? Buenas noches. Nuestro invitado en la entrevista del día, el concejal Jorge Ernesto Salamanca, quien ha prendido las alarmas por el descenso notable que en los últimos años ha registrado el abastecimiento y la producción de agua para la capital del país. Concejal, buenas noches, bienvenido a Consejo al Día. Eduardo, buenas noches, un gusto siempre estar con ustedes. Concejal, bueno, usted ha hecho un llamado y ha prendido las alarmas por lo que está sucediendo con nuestras fábricas naturales de agua, con los páramos. Señalaba el descenso, el 12% en el suministro natural del preciado líquido. Pero, ¿cuál es la realidad de las cosas, concejal? Precisamente en el Consejo de Bogotá, en la semana que transcurre, hemos hecho varias reflexiones, a raíz, entre otras cosas, del escrito presentado por el señor gerente de la empresa de acueducto, Jorge Enrique Pizano, en las páginas editoriales del Tiempo, donde habla y hace un balance de las gestiones de la empresa de acueducto en los últimos años, en torno a la descontaminación del río Bogotá, pero de manera muy particular en la protección de las fuentes hídricas, que como usted acertadamente lo llama, son las fábricas de agua, de donde se deriva el abastecimiento de la ciudad y de los municipios y departamentos cercanos. No olvidemos que esas fuentes hídricas, si bien están en la capital o en los municipios cercanos, tienen una responsabilidad social que desborda las fronteras del distrito. Y nos llamó poderosamente la atención porque en ese documento que transcribe el diario mencionado, dice el señor Pizano que han hecho un gran esfuerzo para la protección de las fuentes hídricas, de los páramos, etcétera, que contrasta realmente con un informe que le entregaron a la empresa de acueducto hace cerca de un año, donde demuestra que en concreto en el páramo del Sumapaz, que tiene una capacidad de abastecimiento cercana a 32 metros cúbicos por segundo, hace 15 años, hoy a la fecha, solamente puede abastecer cerca de 29 metros cúbicos por segundo, lo que indica claramente que la reducción en esos últimos 15 años es del 10 al 12%. Si seguimos a ese paso, Eduardo, si no hay una política clara en la preservación de las cañadas, de los páramos, que es donde se genera el mayor abastecimiento y capacidad hídrica para la ciudad-región y para Bogotá en concreto, pues vamos a tener serias dificultades en los próximos 25 años. Y la reflexión es válida. Han transcurrido 8 años del polo. ¿Cuál va a ser el legado del polo democrático, señor alcalde Samuel Moreno, frente a este tema? Y las soluciones son claras, ustedes las conocen perfectamente, y no son otras que la adquisición de esos predios para protegerlos y radicar esa responsabilidad en el Estado y en el gobierno digital. Como la solución es la adquisición de predios para, de alguna manera, garantizar que estas zonas productoras de agua, los páramos, las cañadas, esas son las soluciones específicas, adquirir estos predios, tomarlos para la ciudad y generar un beneficio común. ¿Cuál es la razón que tiene la administración distrital, la Secretaría de Hacienda, Planeación, bueno, qué sé yo, a quién le corresponde, Hábitat, Medio Ambiente? ¿Cuáles son las razones que ellos esgrimen para no haber hecho la adquisición de estos predios y por lo menos garantizar que lo que hoy existe no se siga deteriorando? Claro, hablar de estos puntos de abastecimiento como un patrimonio de la humanidad corresponde a nosotros la obligación de cuidarlo para las futuras generaciones. Si bien tenemos garantizado para los próximos 30 años que el páramo del Sumapaz sea autosuficiente, hay que pensar después de ese año 30, qué es lo que va a suceder con Colombia, qué va a suceder con el país, como hoy se discute en el mundo. El tema del calentamiento global pone en el punto central de la discusión de los gobiernos la construcción de una política pública seria. Y cuando hay una amenaza en concreto, como es la de Bogotá, además reforzada por los propios estudios que ha hecho la empresa de acueducto, les exige a la administración que tome cartas en el asunto de forma pronta. Y es lo que no ha sucedido. Por eso queremos nuevamente prender las alarmas desde el Consejo de Bogotá para que Samuel Moreno entienda la enorme responsabilidad. Hoy, aclarémoslo también, Eduardo, la responsabilidad los tienen los mismos propietarios de la tierra, en su inmensa mayoría campesinos que han derivado su sustento de varias generaciones a través de una agricultura de subsistencia y de una agricultura de subsistencia que a través de un manejo
que a través de las normas ha permitido la extensión de la explotación agrícola, pues viene tumbando el bosque, la todo el vegetación. bosque que lo protege. De tal manera, Eduardo, que esto hay que acometer decisiones. No se le puede erradicar la responsabilidad al campesino, ¿no?, condenándolo a que viva del aire, que viva, no sé, del sentimiento de proteger las aguas, pero ¿quién le garantiza a ellos el sustento? Aquí se deberían implementar dos opciones y se las aventuro desde ya, si usted me lo permite, Eduardo. La primera es darles un estipendio económico mensual para que ellos sirvan como guardadores de bosques del propio sector, como existe a nivel nacional. Guardadores del páramo. Claro, pero además como existe en el mundo, es que esto no es nuevo. Y la otra, desde luego, es que el distrito los compre, que es lo ideal. Eso resuelve y protege, se reforesta, en fin, y esa es la decisión racional. Ahora, la discusión seguramente la debe tener el señor secretario de Hacienda, como lo he dicho, porque él considera que no hay plata, lo primero. Y lo otro que considera eso es lo que ha dicho, que no hay plata para hacer eso. Que no hay plata y que eso es un gasto inoficioso. ¿Qué tal pensar de esa manera desde Hacienda y desde la propia empresa de acueducto, que preservarle el líquido vital para la condición humana a 30, 40 años, cuando seguramente los nietos de ellos estarán viviendo, empezando la vida y empiezan con un recurso humano seriamente amenazado? Las guerras en los últimos 20 años han sido por el petróleo. En el futuro las guerras van a ser por el agua. Y en Colombia y en Bogotá estamos actuando con unos altos niveles de irresponsabilidad, no solamente de Samuel Moreno, sino de los 8 años del Polo y de las anteriores administraciones. Pero nos toca a nosotros tomar esa decisión, y el alcalde Samuel Moreno, como en los temas de salud y como en estos, va a tener que entrar a arbitrar esas discusiones en torno a la destinación de los propios recursos. Y vuelvo a decirle, como se lo dije en salud, a expensas de la parte ambiental, de los recursos del agua y del abastecimiento y de la salud, no va a poder el distrito construir el metro. Necesitamos el metro, pero no a expensas de sacrificar la salud y sacrificar o aplazar una decisión que no tiene otra interpretación que la compra de estos predios, y estamos en mora de hacerlo. Además le quiero contar que en la empresa de acueducto, que son muy juiciosos en las partes técnicas, tienen esto ya diagnosticado con consultorías, que además que nos costaron mucha plata. Pero ¿para qué tantos estudios de consultoría si esto no se resuelve? Este es un país sobrediagnosticado, una ciudad sobrediagnosticada, y lo que falta son decisiones políticas por parte del gobierno. Concejal, usted señalaba que desde la Secretaría de Hacienda se considera que invertir en la compra de predios que permitan la protección y conservación de nuestras fábricas naturales de agua son considerados un gasto. Pero tengo entendido que hay protocolos internacionales que permiten redimir este tipo de inversiones. Y entonces ahí, si tenemos una herramienta internacional, ¿por qué no acudir a ella? Es el manejo parroquial que se le da a la política pública, y me parece acertadísimo y oportuno que usted haga esa reflexión. El protocolo de Kioto, los países industrializados le están invirtiendo a países en desarrollo para que protejan ellos los bosques y de manera muy particular las fuentes hídricas. Pero aquí el señor secretario de Hacienda lo ha manifestado en algunos escenarios, y desde luego la política pública también ha sido absolutamente clara en ese sentido, que consideran que esto es un gasto, pudiendo acometerse una acción alrededor de toda la plataforma que generó el protocolo de Kioto en la venta de bonos a los países industrializados, que estarían profundamente interesados de invertirle a Bogotá, de apoyar esta serie de iniciativas de tal manera que la inversión quisiera el distrito. Por eso es la diferencia entre gasto e inversión. Esto es una inversión para las futuras generaciones, pero además una inversión que puede ser redimible, que le puede regresar a las arcas del distrito, y desde luego daríamos un enorme ejemplo de especial cuidado y sobre todo de responsabilidad, no solamente con la presente generación, sino sobre todo con las futuras, que finalmente es la actuación que deben de tener los gobernantes en el caso de la administración distrital, y desde luego nuestra responsabilidad desde el Consejo de Bogotá. Señalaba usted, concejal, que en los últimos 15 años se ha visto la caída en la capacidad de suministro en el 12%. Al paso que vamos y teniendo en cuenta el crecimiento demográfico de nuestra ciudad, si seguimos a ese ritmo de disminución de abastecimiento, no nos van a alcanzar los 30 años.
Yo creo que en 40, 50 años tendríamos ya, si usted me permite, casi un bombillo rojo colocado, porque desde luego el crecimiento demográfico por un lado, todo el tema de contaminación, el calentamiento global viene disminuyendo, impactando negativamente en todo lo que significan estas reservas y fuentes de abastecimiento para la especie humana y desde luego para todo el tema de agricultura, de tal manera que aquí hay que actuar con responsabilidad, pero además hay que hacerlo rápido. Los estudios son profundamente contundentes, es que esto no exige mayor deliberación. Las mismas propuestas y estudios de consultorías no solamente se limitan a mostrar lo que está sucediendo hoy, sino que también les presenta alternativas y opciones, y las alternativas son claras. Compártase con los actuales campesinos que durante generaciones han tenido estas tierras, una corresponsabilidad en su protección, pero reconózcales económicamente por ello. Pero lo importante, lo definitivo, lo que resuelve esto es la adquisición de esos predios, desde luego proveniente de los impuestos de todos. Y si hiciéramos una consulta en general a la gente, ¿qué prefieren? ¿Proteger las aguas, que nos van a garantizar la vida y la subsistencia a nuestras generaciones, a las futuras, o construir el metro, o construir las ambas con responsabilidad? Pero no se puede construir el metro a expensas de ese recurso vital para la vida, que es el tema del agua, de la protección de los cerros y de los páramos, o a expensas de la salud, en no construir los hospitales, en ampliar prevención, en hacer promoción también y proteger lo que ya casi puede ser una pandemia, en los accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares o en el tema del cáncer que viene creciendo de manera muy rápida. Así que la reflexión la tiene el alcalde, tendrá que decidir metro y sacrificamos estas dos o hacemos las tres de manera coordinada, que se puede hacer. Bueno, ahí están justamente las reflexiones y el llamado de atención que hace el concejal Jorge Ernesto Salamanca a propósito de lo que se está registrando en los páramos, cómo la frontera agrícola expandida está empezando a limitar la capacidad de producción de agua y el abastecimiento para nuestra ciudad. Se acercan unas fechas complicadas, el calentamiento global también ha estado afectando estos ecosistemas y es el momento de reflexionar sobre el tema. Concejal, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Consejo al Día. Como siempre, con mucho gusto acompañarlos. Muchas gracias. Amigos, nosotros hacemos una pausa, pero en breve retornamos con más Consejo al Día.